Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Muy bien, pues este es el informe sobre la situación de salud y si les parece vamos ya a las preguntas. Hay una relación, empieza Meme Yamel. Buenos días, señor presidente, buenos días. Meme Yamel de Damexico News y sin censura. Presidente, durante el proceso electoral, de hecho, ya el día de las elecciones, las últimas semanas más bien, retratamos y reportamos en el portal cómo es que el Instituto Nacional Electoral, al menos funcionarios en Hidalgo, le pidieron moche a capacitadores electorales. Les pidieron 500 pesos del dinero que el instituto estaba destinando para transportar los paquetes electorales al terminar la jornada electoral. Esto lo reportamos, lo retratamos y en un inicio lo que decían los funcionarios del instituto es que era para medir la lealtad que tenían los capacitadores hacia el instituto. Y después les mencionaron que era para pagar una carpa, porque por la austeridad, por como el gobierno federal no les había podido entregar el dinero que habían solicitado, pues entonces no habían podido adquirir una carpa para el escrutinio. Eso se lo planteo, presidente, porque el consejero presidente Lorenzo Córdoba ha dicho que justo por la austeridad no van a poder garantizar todas las casillas para la consulta popular. Entonces, el argumento es ese, las personas, los funcionarios estaban molestos, los capacitadores estaban molestos porque pues le estaban quitando dinero, los obligaron a firmar tal cual el dinero que recibieron completo, como si no les hubieran quitado absolutamente nada, y todo el argumento fue ese, por la austeridad republicana. Entonces, le pregunto, presidente, para la consulta popular de este 1 de agosto, si el gobierno federal va a darle ese dinero al instituto para que garantice las casillas, se requieren 37 millones de votos para que sea vinculante, o qué va a hacer el gobierno federal para apoyar con la difusión o apoyar con las cosas que el instituto no va a hacer por la austeridad republicana. Bueno, ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad. Qué bien que ya es un tema en la discusión, en el debate, aún utilizado para justificar de manera indebida ciertas actitudes. Pero sí necesitamos que haya austeridad, porque era mucho el derroche que existía. Era un gobierno rico con pueblo pobre. Los lujos en el gobierno de México eran de los más extravagantes del mundo, sueldos elevadísimos. Ya hablamos ayer del avión presidencial, que no se puede vender porque es demasiado lujoso. Toda la parafernalia del poder, el Estado Mayor Presidencial, 8,000 elementos para cuidar al presidente. Todas esas extravagancias pues terminaron y por eso se confunde y se piensa que es un gobierno que no invierte. Estamos invirtiendo más que nunca, nada más que en beneficio de la gente pobre, de los que más lo necesitan. Antes lo explicaba yo hace unos días, el gran negocio era el robo de los bienes nacionales por particulares.
la transferencia, el traslado de bienes nacionales a particulares, nacionales o extranjeros. Eso es la privatización. Busquen el diccionario y privatizar es convertir lo público en privado. Durante todo el periodo neoliberal, eso fue lo esencial. A eso se dedicaron. Y el presupuesto ni siquiera se destinaba al pueblo, ni siquiera una parte de ese presupuesto. Repito, el gran negocio era el saqueo, el pasar los bienes de todos los mexicanos a particulares. Pero podían haber destinado algo del presupuesto público al pueblo. No, también el presupuesto estaba utilizado para facilitar el saqueo. Entonces el presupuesto se utilizaba para pagar sueldos elevadísimos, para colmar de atenciones, de privilegios a la alta burocracia, una burocracia dorada, para sobornar a legisladores, para maiciar a medios de comunicación, con honrosas excepciones, con el propósito de respaldar la política de saqueo. Entonces, no le quedaba nada al pueblo. El gobierno estaba ensimismado. Entonces ahora todo el presupuesto, aún pagando servicio de deuda y la nómina, todo lo que se recauda y se puede liberar, se destina al pueblo. Entonces, como ya no hay esa mecánica de gobierno que había antes, pues por eso es el desconcierto. Y le echan la culpa a la austeridad, porque ya hemos hablado también de cómo, para simular de que se atendía al pueblo, creaban instituciones para todo, que para la protección al medio ambiente, que para la protección a personas con discapacidad, que para la protección de adultos mayores, pero puro aparato. Un director general con sus subdirectores, asesores, viáticos. Al adulto mayor no le llegaba nada, usaban nada más su necesidad, traficaban con su necesidad para mantener los aparatos burocráticos, en todo, con duplicidades. Hay 5 imprentas en el gobierno, 5. ¿Que no puede haber una? Pues la va a haber, porque todavía va a seguir la reforma administrativa para ahorrar y liberar fondos al desarrollo. Entonces, lo de la austeridad lo han utilizado con ese propósito. Desde luego ya no hay viajes al extranjero, ya no hay lujos en el gobierno. Y
para la difusión de la consulta, pues el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos. Es un presupuesto de más de 10,000 millones de pesos. Es de 20,000, pero la mitad se le da a los partidos, que también eso hay que corregirlo. Pero para el aparato son como 10,000 millones. Es el organismo electoral más costoso del mundo. Entonces, ¿cómo no van a ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente. ¿Cómo difundir? Pues lo mismo, tienen tiempo en todos los medios de información, hay tiempos oficiales. Lo que pasa que no les gusta que se hable de la consulta. Aquí nosotros vamos a estar hablando de la consulta. Aprovecho para invitar a la gente a participar. Va a haber esta consulta en agosto, es el día primero de agosto, es un domingo. Es una pregunta que se puede traducir de manera muy sencilla. ¿Quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no? Es otro texto, ¿no? Pero en esencia es eso. Sí es si quieres que se inicie el proceso de conformidad con la ley. No, es que no estás de acuerdo. Cuando presenté esta iniciativa, lo hice porque la gente tiene que decidir, es mandar obedeciendo. ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Zedillo? Porque con el FOBAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo.
porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado de que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres, habían instrucciones de rematar a heridos. Ya están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos. 2 años de Calderón en enfrentamientos, más muertos que heridos o detenidos. Agréguenle de que el que estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. Y sobre todo el daño que se causó. Se convirtió al país en un cementerio. ¿Por qué? Pues enjuiciar a Peña Nieto por los actos evidentes de corrupción. Ahí está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex, declarando de que por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición. Entonces, hay materia. ¿Qué ocasionó todo esto? La ruina del país, el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años. Fue todo un periodo decadente. Por eso estamos aquí, porque el pueblo dijo, vamos a buscar una transformación, que se acabe la corrupción, que no haya represión, que se atienda a los pobres, que ya no haya foaproas. Entonces, eso es lo que se le va a pedir a la gente. ¿Quieres que se juzgue eso? ¿O le damos la vuelta a la hoja y vemos hacia adelante? Bueno, yo propuse la consulta porque quiero que todos los mexicanos tratemos el tema. Como ciudadanos responsables. Yo ya fijé mi postura desde que tomé posición. Dije,
punto final. Vamos hacia adelante. Yo no voy a participar en la consulta ni voy a votar porque se enjuicie a los presidentes. Pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete. Ahí está, que todos den a conocer su punto de vista, libremente, que cada quien decida. Y sí, vamos a estar hablando de esto porque los medios de comunicación convencionales, subordinados a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, no dicen nada de esto. Se quedaron acostumbrados a obedecer y callar, como era antes. Entonces, ¿dónde vamos a estarle informando al pueblo sobre la consulta? Aquí. Y que todos hagan lo que le corresponde. Cada teléfono tiene posibilidad de convertirse en un medio de información, mandar mensajes, las redes sociales. Y aunque suelten dinero y compren bots, ya la gente no les hace caso. Tiene algún efecto, pero no es decisivo. Miren lo que pasó en la elección anterior. Ya se saboreaban de que iban a tener mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Se quedaron con las ganas y le metieron, bastante. Pero no pudieron porque el pueblo es mucha pieza y la gente se da cuenta. Ayer hablaba yo de cómo sí en algunas partes se dejaron sorprender. Por falta de información, sobre todo aquí en la ciudad, que fue tanto el bombardeo fascistoide en el manejo de la información, que la gente se aturdió, porque funcionó la máxima de Goebbels de que una mentira que se dice muchas veces se puede convertir en verdad. Ustedes saben, ustedes piensan que los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Cuadri, ¿saben quién es el señor Cuadri? ¿Cómo piensa el señor Cuadri? Pues no, algunos sí, porque como el señor Cuadri seguramente debe ser doctor o académico de altos vuelos y se admira, se profesa cierto respeto por los grados académicos que son ya como grados